México es el país de donde soy y también donde resido. Y como conozco muy bien mi país, también puedo decir que es un país hermoso, con grande cultura gastronómica, gran riqueza ancestral, costumbres muy singulares, como pocos en el mundo. Y lo que es mejor, la población de México es de las más amables en el mundo, sea del país que sea. Y esto dicho por mismos extranjeros. Pero como todo en este mundo, siempre tiene que haber un lado oscuro. El siguiente video puede que no sea de lo que están acostumbrados a ver en este canal, de videos de terror, al menos de índole paranormal. Pero en definitiva, lo que les voy a mostrar son metrajes de terror puro y casos que resultan más turbios que cualquier historia de fantasmas. Todos estos teniendo como principal protagonista las Fuerzas Armadas de mi país. Antes de comenzar, debo de hacer una aclaración, y es que este video no es con fines partidistas de ninguna índole, y no trato de generalizar de que todos los militares de nuestro ejército actúan de una manera deshonrosa, como los que vamos a ver en algunos casos. Pues se han visto casos y he conocido elementos que son personas honorables y que tristemente algunos han perdido la vida en cumplimiento de su deber. Entonces, una vez aclarando esto, demos comienzo con el video. Estos son los casos más turbios en los que se ha visto implicado el ejército mexicano. Parte 1. Caso de Tlatelolco, 1968. Empezaremos con un episodio marcado en la historia de México, que incluso hasta estos años mantiene a dos grupos de personas divididas, y esto lo pude apreciar al investigar el caso. Por un lado tenemos a un grupo el cual cada aniversario recuerda esta fecha con amargura, mientras que otro grupo argumenta que lo que hizo el presidente de turno, Díaz Ordaz, fue lo mejor que pudo hacer por el país en aquel momento. Sucede que en aquella fecha se estaba llevando a cabo una marcha que en su mayoría eran estudiantes y maestros, argumentando que querían más derechos. Obviamente, si querían ser escuchados, tenían que hacerlo de una manera notablemente visible. Recordemos que en aquel tiempo no había celulares con cámara, ni tampoco habían redes sociales en las que rápidamente se hicieran virales cierto tipo de videos o manifestaciones de este tipo. Lo único era la televisión, pero recordemos que esta estaba siendo controlada por el gobierno con suma facilidad. Pero lo único con lo que no contaban era que las Olimpiadas estaban en puerta, y México tendría los ojos del mundo, y no sería lo apropiado que vieran este tipo de manifestaciones. Por lo tanto, ese día, el presidente de la nación, Díaz Ordaz, ordenó al ejército mexicano disuadir la manifestación de una manera brutal, como lo veremos a continuación.
Se dice que el ejército entró hasta edificios cercanos a sacar jóvenes que ni siquiera estaban en la marcha, haciendo arrestos forzosos e incluso quitándole la vida a otros tantos. La suma de víctimas fatídicas, aún después de tantos años, no son del todo claras, pero muchos testigos de estos dicen que ascienden a cientos, pero que a la gran mayoría el ejército se encargó de desaparecerlos. Si bien, como ya dije anteriormente, hay dos grupos de personas que piensan distinto, este otro grupo argumenta que estos jóvenes iban con la intención de imponer pensamientos marxistas y comunistas, impulsados por el Che Guevara, y obviamente que si nuestro vecino del norte se llegara a percatar de esto en plenas Olimpiadas, sería más que una excusa perfecta para una intervención. Más en aquella época, cuando Estados Unidos y Rusia se encontraban compitiendo por el mejor modelo de economía, el comunismo contra el capitalismo. Y era más que obvio que no dejaría que México estuviera de un lado que no fuera el suyo. Más que nada, por la cercanía a este. Es por eso que muchos dicen que Díaz Ordaz hizo lo mejor para mantener al país lejos de aquella corriente del comunismo, con esta medida que tomó. De hecho, lo expresó en cada entrevista que daba, como podemos ver a continuación. Lo que estoy más orgulloso de esos 6 años es del año de 1968, porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático, poniéndolo todo, vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. Dos corrientes de pensamiento para una misma fecha simbólica, en la que definitivamente dejó marcado al pueblo de México, y también a su ejército, que fueron ellos los principales participantes. Si quieres conocer más acerca de esto, te invito a que veas una película mexicana llamada Rojo Amanecer, que es algo fuerte, de una vez advierto, pero que retrata lo que pasó aquel día, de las palabras de las personas que lo vivieron, que sostienen que lo que se vivió en aquel día fue un mientras que otros dicen que fue necesario. Pero me interesa saber tu opinión. No olvides dejarla abajo en los comentarios. El Marino Loco. Lo siguiente que veremos es un hombre el cual fue el terror de los criminales durante los años que sirvió en el ejército mexicano. Sus prácticas llegaron a popularizarse tanto a nivel nacional que le hicieron ganarse 2 apodos, uno de ellos Thor, por usar un característico martillo en sus videos cuando se encontraba con los criminales, y su apodo más famoso, el Marino Loco. Su nombre es Eric Morales y se desempeñó como un miembro de infantería en el ejército mexicano en la lucha contra las cédulas criminales. Cuando el Marino Loco atrapaba a estos criminales pertenecientes a algún cártel, empezaba a mofarse de ellos y también a atormentarlos, en algunas ocasiones llegando a lo físico, aunque también los ridiculizaba, vistiéndolos de mujer o incluso haciendo que se besaran entre ellos. No, para que estar atento ya. Le prometo. Beto, Canelo, Chuy, los camellos, la cosa y toda la bola de culeros, esos que ponen hasta la madre. Eso es lo que tengo pendiente y le vamos a hacer su madre. Más una vez le digo que no vamos a llevar ningún pinche prisionero. ¿Ya saben cómo trabajo? Y vamos a empezar el show. El Marino Loco llegó a ser temido por los criminales cuando los videos comenzaron a viralizarse. Tanto así que cuando ganó notoriedad en México, casi por completo todos los ciudadanos apoyaban la conducta del Marino Loco hacia los criminales, ya que al ser México, la justicia muchas veces no está de parte del pueblo. Y al ver que un marino hacía justicia por su propia mano, les daba la sensación de satisfacción a muchas personas,
que habían sufrido debido a la delincuencia, ya sea por haber perdido a un familiar o amigo inocente en un encuentro, o tal vez por haber vivido alguna experiencia desagradable, como el cobro de piso, etc. Chaval, porque me va a meter un pan, estaba yo comiendo un pan, le dije que no había comido, que fue. Pregúntale al vato, ya verá. No, estaba comiendo un pan. Ay, Diosito santo. Ay. No metas a Dios en esto. Pues es que... Y fue así como este marino se convirtió en alguien popular, pero conforme pasó el tiempo, le dieron de baja en el ejército. Muchos dicen que lo suspendieron debido a lo que hacía, pero otros tantos dicen que él desertó por su propia cuenta. Actualmente ya no es miembro de las Fuerzas Armadas, pero el apodo de Marino Loco ha sido escuchado en algunas ocasiones dentro de las cédulas criminales, algunos de ellos poniéndose este apodo intencionalmente para hacer creer a la ciudadanía que el Marino Loco cambió de bando y ahora se encuentra entre las filas de los criminales, aunque muchos dicen que esto no es cierto y solamente lo hacen como una especie de burla. Pero, ¿tú qué crees? Los 43 de Ayotzinapa. 43 estudiantes fueron desaparecidos y nadie volvió a saber de ellos. Un caso muy controversial y por ser tan reciente, aún sigue sonando fuerte. En el 2014, estudiantes que venían de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa viajó desde la ciudad de Iguala, Guerrero, con el propósito de tomar autobuses para asistir a la marcha conmemorativa del 2 de octubre en la Ciudad de México, cuando en eso fueron emboscados por parte de fuerzas federales y ejército, emboscada en la cual 6 personas perdieron la vida y otros 43 fueron arrestados. La primera versión que se dio de este caso fue que estos estudiantes fueron confundidos y entregados a una cédula criminal por error, los cuales se hicieron cargo de desaparecer cualquier rastro de los estudiantes. Pero después de años de constante búsqueda, poco a poco fue saliendo mayor información, y en donde esta primera versión cada vez perdía más fuerza. La llamada verdad histórica siempre fue rechazada por parte de los padres de los estudiantes, y por lo tanto, después de investigaciones del grupo interdisciplinario de expertos independientes, demostraron que esta primera versión era imposible, ya que se decía que la cédula criminal había terminado por ocultar a los estudiantes mediante el fuego, y así desaparecer toda evidencia. Esto fue descartado, ya que había llovido y no había rastro de tal combustión, la cual debió dejar una gran huella. Nueva información mediante ADN sugirió que el final de los jóvenes se llevó a cabo en otro lugar. Restos óseos se encontraron en la barranca de la carnicería, lejos del basurero de Cocula, como en la primera versión aseguraba que habían sucedido los hechos. Además de esto, se descubrió que los testimonios de los en la primera versión fue manipulada por la Policía Federal y Ejército, y sugieren que estos dos participaron activamente en el desenlace de estos estudiantes. Algunos dicen que el hecho por el cual Fuerzas Armadas a distintos niveles hayan actuado de esa manera era porque en aquel quinto autobús estaba siendo transportado cargamento ilícito de estupefacientes con rumbo a California y necesitaban recuperarlo lo más pronto posible. Este caso reveló la complicidad de las fuerzas del orden con las cédulas criminales, haciendo crecer más la desconfianza con el gobierno, y a pesar de que se ordenó la aprehensión de los elementos del ejército y la policía, aún hasta el día de hoy, el caso no está del todo esclarecido, y diferentes corporaciones han puesto trabas a las investigaciones, lo cual hace creer que el acontecimiento escala aún más, ligando a grandes figuras de la política. Recuerden que esta es la primera parte de más casos que me gustaría traer al canal. Si les interesa que haga este tipo de videos más explicativos y de forma documentada, hablando de este y de diferentes casos a lo largo del mundo, háganmelo saber con un like y hypeando el video,
para que YouTube recomiende el contenido y de esa manera llegar a mucha más gente. No olvides suscribirte si aún no lo estás, ya que eso también me apoyaría bastante. Nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Alex y les deseo buenas noches.